ahí hay una transformación de lo que era una guerra civil, de un movimiento popular, y se convierte inmediatamente en una guerra patria para defender la soberanía. Cuando yo entré a ese tanque y los jóvenes que me acompañaban vieron que echamos el tanque a andar y vieron el primer disparo que hice, pusieron locos, se montaron arriba del tanque incluso. Un bombardeo al puente Duarte. Bueno, que me digan cuándo fue que el puente Duarte se cayó y se derrumbó y lo volvieron a construir. Porque se supone que las bombas que tenían esos aviones eran de 500 libras. Y si cae una bomba en el puente, usted puede estar seguro que había que reconstruirlo de nuevo. O sea, son muchos mitos. La izquierda es experta en eso. Se habla de 42.000. Posiblemente no hubo 42.000 aquí permanentemente, pero estuvieron movilizados, digamos. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los nobles principios de enfrentar la confusión. Desgarró la noche serena. Abril es consecuencia de un acontecimiento histórico que tiene una trascendencia de una dimensión que todavía muchos dominicanos no la han entendido. Con la sublevación de los campamentos militares 16 de agosto y 27 de febrero, José Francisco Peña Gómez fue la voz de alerta del estallido de la revolución a través del programa Tribuna Democrática, que se transmitía por radio comercial la tarde del sábado 24 de abril de 1965. Aparece el pronunciamiento de Peña Gómez, que fue el detonante que nos llevó a la Revolución de Abril. Peña Gómez no fue la causa, fue el detonante, la chispa que encendió la pradera. O sea, la palabra de Peña Gómez anunciando que se había hecho preso al Estado Mayor del Ejército fue un detonante innegablemente. La concentración esa tarde fue en el Parque Independencia, donde llegaron miembros de la sociedad civil, militantes partidarios y otros actores de la sociedad, quienes recibieron la advertencia del presidente de facto, Don Arrit Cabral, de paralizar las movilizaciones a las 5 de la mañana del 25 de abril, y al no ser escuchado, renunció al cargo ese mismo día, quedando designado José Rafael Molina Ureña. Las protestas continuaron en Ciudad Nueva y la zona norte de la ciudad capital, teniendo el grupo insurrecto liderado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó una lucha cuerpo a cuerpo contra las tropas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, lideradas por el general Elías Güesing y Güesing el 27 de abril en el puente Juan Pablo Duarte. Y Francis salió para el puente a morir con honor. Yo, que tenía la responsabilidad militar del 14, tenía ya una unidad de 50 jóvenes armados y nos reencontramos en el puente y derrotamos ese día a las Fuerzas Armadas golpistas, que pensando que la presencia del embajador había logrado dispersar nuestra fuerza, vinieron con toda la ira y trajeron 9 tanques que uno lo vio desde allá arriba entrar por el puente. El CEFA. El CEFA. Y en la resistencia, Francis y yo nos encontramos y derrotamos ese día al CEFA. Incluso yo regresé a mi comando con un tanque de los que derrotamos nosotros ese día. El general Güesing dejó con todas sus lonas puestas las piezas de artillería pesada. Nunca se disparó un cañón de artillería. Por eso cuando usted oye hablando de que hubo un bombardeo, eso es falso, de toda falsedad. No hubo ningún tipo de bombardeo. Hubo escaramuzas de aviones que tiraron unos cuantos cohetes a puestos donde estaban los constitucionalistas. Eso fue una guerra. Un bombardeo al puente Duarte. Bueno,
Que me digan cuándo fue que el puente Duarte se cayó y se derrumbó y lo volvieron a construir. Porque se supone que las bombas que tenían esos aviones eran de 500 libras. Y si cae una bomba en el puente, usted puede estar seguro que había que reconstruirlo de nuevo. O sea, son muchos mitos. La izquierda es experta en eso. Nosotros tiramos cohetes, pero no a nadie, al pueblo, no, al agua. Al agua. Al agua, porque era de intimidar. Nosotros, la instrucción que teníamos era de intimidar, no tirar, cuidado con tirarlo al pueblo, esa cuestión. Entonces nosotros tiramos con ametrallador, y ahí incluso hubo algunos heridos, porque sabe que donde hay tiros se zafan ráfagas, pero nunca atacando al pueblo, como dicen los constitucionalistas. Aquello fue horroroso, o sea, decenas y decenas de muertos. Hubo muchas muertes. Mucha sangre, arrasando, disparando. En un seminario que yo participé en Boston, que participó también Montes Arache, en el avión él se sentó al lado mío y nosotros hablamos mucho. Y él me confesó que no hubo ninguna batalla del puente. Es que no hubo. Eso es falso. Y me dijo más, ahora yo estoy viendo muchísimos comandantes que salen, el comandante fulano, el comandante que peleó en tal sitio, y todo eso es falso. Nosotros, el comando estaba ahí en el edificio Copelo y ahí era que nosotros nos manejábamos. Eso me lo dijo a mí Montes Arache. No podemos dejar de hablar de que el 28, cuando se sintieron derrotados, los Estados Unidos intervinieron. Entonces ya ahí se cambia la invasión de los Estados Unidos el 28. Cambia el contenido de lo que estaba pasando. Ya no era la Constitución ni Bosch, ya era la soberanía nacional. Entonces hay que ver eso. ¿Qué pasó el 28? Con el movimiento insurreccional triunfante viene la invasión de los Estados Unidos. La situación estaba totalmente controlada. Nosotros, con los aviones, teníamos totalmente dominada la situación. Pero los americanos, inconsultamente, no como se ha dicho, a través de los medios. No solicitaron la intervención. Ellos después hicieron que Benoit firmara una carta solicitándolo, pero eso no era verdad. Eso es una imposición de los americanos, que los gringos no fueron invitados, no fueron solicitados por nadie. Ellos llegaron aparentemente imbuidos porque no querían otra Cuba. El embajador americano fue llamado por la gente de San Isidro. Ahí estaba Wessing, Pipo de los Santos, que era el jefe de la Fuerza Aérea, Bartolomé, Benoit. Ese grupo entonces hicieron contacto con el embajador y él fue a San Isidro. Y él cuenta en su libro, escribe en su libro, que cuando fue a San Isidro encontró a los generales llorosos, temblorosos y arrodillados para que le pidieran la intervención. Eso fue el 27, después que nosotros le dimos la derrota después de Duarte. Entonces el miércoles 28, entonces ya amanecimos con la intervención americana, que ellos ya estaban de antemano, ellos estaban circundando las aguas del Mar Caribe. Se ha hablado mucha mentira, que el general fue que llamó a los americanos, cogió el teléfono y llamó al presidente Lyndon B. Johnson y le dijo, mire, venga por aquí que ya lo necesitamos, que nos están acabando. Otra mentira, otro mito de la izquierda, falso. Los americanos rodearon el CEFA. Mi padre me dijo, mira, lo que vinieron a hacer los americanos aquí fue prácticamente dañarnos lo que ya nosotros íbamos a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Bueno, que ya estaba preparado todo un asalto. Entonces, al venir los americanos, sencillamente la sensatez lo que decía era, bueno, aquí o yo sacrifico a toda esta gente o preservamos la vida de estos soldados. Fue la intervención americana militar la que evitó que nosotros consolidáramos una victoria, porque derrotamos a las fuerzas fundamentales de la Fuerza Armada cuando
el 27 de abril, antes de los yanquis intervenir, Estados Unidos fortaleció su invasión y reunió 48,000 soldados en la capital. Lo primero es que no fue esa cantidad de marines que vinieron aquí y que hicieron tierra aquí. Si se investiga bien y se va a documentos desclasificados, estamos hablando de 12,000 soldados, por lo menos. Se habla de 42,000. Posiblemente no hubo 42,000 Aquí. permanentemente, pero estuvieron movilizados, digamos, y dispuestos a entrar, porque los barcos estaban ahí, además de las tropas que ya estaban en el país. Mira, la gente interpreta que nos protegieron a nosotros, pero ellos nada más fueron parciales durante 4 o 5 días. Ok. Y de ahí en adelante fueron imparciales, ¿te me entiendes? Ellos intervinieron como intrusos en el país, ¿te entiendes? Y esto es lo que se les critica, pero no es porque fueron apasionados. Ahora, los primeros 4 o 5 días sí, estaban parcializados del lado de San Isidro. Si los yanquis no vienen, nosotros hubiésemos sido los dueños del país. Pero los yanquis vinieron precisamente porque la gente de ellos, que era lo que habíamos derrotado nosotros, no estaban en condición de enfrentarse. Camaño es todo lo contrario. Camaño es un protegido de los americanos. Cuando los americanos son tan atacados, criticados, los primeros 4 días, 5 días, ellos estuvieron parcializados con nosotros. Ok. Pero después de que le han dado mucha funda a nivel universal, con críticos, entonces deciden como retroceder siempre atrás. Entonces, Camaño y ese grupo que están... De los constitucionalistas. Que están en Ciudad Nueva. Todos los americanos deciden protegerle y tiran una alambrada alrededor de Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, entonces de ahí nadie puede atacarlo. Ya. El 30 de abril, la misión emprendida por los constitucionalistas fue el asalto a la fortaleza Osama, donde el grupo se abasteció con decenas de armas de distintos calibres. Y el 29 y 30 preparamos, y yo estuve entonces en la toma de la fortaleza, acompañado de un coronel Lora Fernández que Camaño me mandó, y que lo mandó con un tanque. Pero el artillero del tanque era un cefa que estaba preso. La guardia vino y nos metralló con un avión y nos dispersó. Y el artillero salió huyendo y dejó el tanque vacío. Eso tengo entendido, que al final usted hizo... Y ahí yo le dije, no se preocupen que yo soy artillero. Ninguno de ellos lo sabía porque el viaje a Cuba no era... Eso usted lo aprendió en Cuba. Pero eso yo lo había formado en Cuba, en el problema militar. Me enseñaron a manejar un helicóptero y artillero de tanque y a manejar todas las armas. Y entonces, efectivamente, yo estuve al frente del tanque con lo que tomamos la fortaleza. ¿Qué usted recuerda de ese día? ¿Cómo fue todo ese proceso? Oh, que fue el día más importante de mi vida, porque cuando yo entré a ese tanque y los jóvenes que me acompañaban vieron que echamos el tanque a andar y vieron el primer disparo que hice, pusieron locos, se montaron arriba del tanque incluso. Cuando yo hice el segundo disparo, los que estaban afuera, yo no lo estaba mirando adentro. Y al hacer el disparo, la reacción lo tiró contra la pared a Mauri y a otro joven. El hecho cierto es que ante la persistencia de los disparos, los militares levantaron la bandera blanca y ahí se rindieron. Y nosotros hicimos ahí la mayor acumulación de armas que hizo el 14 para toda la guerra. Lo que siguió estos días fue la organización del grupo constitucionalista en comandos y enfrentamientos armados entre ambos grupos. Primero, esa fue una fuerza derrotada ya por nosotros. Y de ese punto de vista, ellos cogían presos en cualquier parte del interior, nos torturaban, se portaron muy agresivamente, pero en el fondo, ellos fueron una fuerza derrotada. Los yanquis fueron los que hicieron sobrevivirla. Porque yo quiero destacar aquí que una de las cosas que distinguió al CEFA en esa época era que ahí no hubo fusilamientos ni arbitrariedades contra nadie. Aún
los cadetes, que en esa época habían cadetes que desertaron y que fueron apresados por los guardias del CEFA, les fueron entregados a sus madres el Día de las Madres. En el fondo, lo que quería era evitar que los constitucionalistas, y digo constitucionalistas entre comillas porque no eran tales, eran marxistas, y los focos duros eran marxistas-leninistas, es decir, comunistas. Él no quería que esa gente pues obtuviera un triunfo y controlara el país. Ellos tenían la idea, los americanos, que éramos un grupo de comunistas. Ellos vinieron a matar comunistas. No nacionalistas. No habían comunistas. Es que en ese instante no podía verlo, todos éramos nacionalistas, con ideas muy avanzadas para la época. Pero no podía ver, cada quien tenía su pensamiento, pero se respetaba. Con el asentamiento de los norteamericanos, estos cercaron la zona constitucionalista y a mediados de mayo permitieron al CEFA la controversial y conocida Operación Limpieza. La Operación Limpieza se llamó a la arrasada y a los asesinados y las brutalidades que se cometieron contra la población en la zona norte de la capital, donde se estaba combatiendo hasta el 18 de mayo. Por ejemplo, así como en Ciudad Nueva el asalto a la fortaleza fue el último combate en Ciudad Nueva, en la zona norte se combatió cuerpo a cuerpo en muchos sitios, en el cementerio, en lo que se llama la transportación. En el cementerio nacional de la Máximo Gómez, en la fábrica de clavos. Todo eso suena porque fueron zonas donde se hizo mucha resistencia. La Operación Limpieza fue la barrida que se hizo contra esos combatientes. ¿Quién fue el responsable? El CEFA, apoyado por los Estados Unidos y el Gobierno de Reconstrucción Nacional. ¿En qué fecha más o menos ocurre eso? Hasta el 18, digamos. De mayo. Hasta el 18 de mayo. El 19 fue el intento de asalto al Palacio. Por eso tan cerca los dos eventos, en términos que los compañeros que lograron bajar, lo que lograron, muchos cayeron presos, de los dirigentes, de los combatientes, de los que estaban en los comandos de la zona norte, fueron arrasados. Entonces muchos entraron, a muchos lo cogieron presos y mataron a muchísima gente. A muchísimas personas. Muchísima gente, incluso de la población que tú dijiste civil ahorita, de la población que no estaba ni armada. Entonces fueron asesinatos. La Operación Limpieza fue una operación para limpiar todo lo que no era Ciudad Nueva, que era el resto de la ciudad. ¿En qué consistió? En buscar todas las armas que pudieran ahí y todos los francotiradores que estuvieran ahí, echarle mano, cogerlos presos, ¿tú me entiendes? Y entonces eso se ejecutó en un ratico. ¿No hubo bajas ese día? ¿O? Sí, hubo algunos, 1, 2, 3 muertos, pero no... 2 o 3. No en magnitud, porque siempre hay alguna resistencia. Se cometieron horrores en la parte norte. Horrores, o sea, de agarrar gente y fusilarlas, de torturarlas. La mayor parte, y además ahí hubo en la revolución, en donde real y efectivamente se combatió de manera masiva, fue en la parte norte. Entraban a las casas, ametrallaban niños, mujeres. Ahí no valía nada. Gente que no estaba combatiendo. El 19 de mayo, la historia recoge el intento de asalto al Palacio Nacional, donde fallecieron el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien tenía solo una semana de haber retornado al país e integrarse al combate. El líder del movimiento 14 de junio, Juan Miguel Román, el instructor italiano Ilio Capocci, y los combatientes Euclides Morillo, Rafael Tavares, José Jiménez y Jan Satur. Ese fue el día
más doloroso de todo el tiempo que duró la revolución. Yo puedo dar testimonio de ver hombres tirados en las aceras llorando. Todas lloramos porque se nos fue el coronel Fernández Domínguez y se fue Juan Miguel Román. El líder del 14. Era el líder del 14 de junio. Y además, como te decía ahorita, o sea, era el líder que tenía una sensibilidad, una cierta sensibilidad a lo que era la participación de las mujeres en la revolución. Y se nos fue, pero era un líder carismático. Y ahí se fue parte de la crema innata de ese grupo de militares constitucionalistas y del 14 de junio. Aquello fue el día más doloroso, más doloroso. Yo te digo, yo lo recuerdo fotográficamente, cómo estamos todos con la moral en el suelo. Ya esto se acabó. Tras estas bajas, el grupo constitucionalista se concentró en extender el espíritu revolucionario, lo que hicieron con charlas en diferentes provincias y el traslado de armas de manera clandestina al interior del país, buscando germinar en los jóvenes de pueblos el ánimo de la revolución. Primero, las puertas de los vehículos se desarmaban. A veces tú abrías la puerta y te iba del lado de lo pesada que estaban las puertas llenas de armas. Sobre todo, el destino mío era fundamentalmente San Francisco de Macorís y Santiago Rodríguez y Mao. Había muchos controles, empezando con el control que tenían los gringos en el famoso cordón que separó el norte del sur. Entonces yo viajé con bastante frecuencia, trasladando compañeros y armas. Los traslados se produjeron hasta mediados de junio, cuando finalmente, con Homero Hernández a la cabeza, integrantes del movimiento 14 de junio y otros constitucionalistas ejecutan el frustrado asalto. A la derrota de San Francisco, que caen presos muchos, pero asesinan, fusilan a 17 compañeros en la cosa. Después asesinan otro grupo de dirigentes valiosos en una finca 2 o 3 días después. Sí, yo incluso volé. Más bien fue de intimidación. Intimidación. Volamos, pero no había quien atacar porque no estaban identificados. No fue una misión grande. No, era más bien reconocimiento y a ver lo que estaba pasando y a ver si había necesidad. Y ahí no había ningún movimiento extraño, estaba tranquilo eso. No, eso era caramuza, como se dice militarmente, ¿tú me entiendes? Pero no que fue una cuestión formal, ni hubo guerra en esa cuestión. Y cuando nosotros ya llegamos a entrar a esa ciudad, había un silencio Sepulcral. una cosa, una situación de una densidad tal y de temor. Y de temor. Era un silencio tan grande que se convertía en un ruido. Entonces, yo recuerdo que una de las casas que yo había ido antes, fui con un código que uno se comunicaba, que era una fruta, piña, que tal cosa, no recuerdo. Entonces, la gente estaba ya, que no quería. Dijeron, no, usted está equivocada, jovencita, no es aquí. Yo sabía que era ahí, pero es que tenían miedo y tienen que entenderlo. Bueno, pues pasado eso de salvar a Homero y a Chuta y a Ulises en otras circunstancias, nos dijeron que habían apresado y torturado a decenas de combatientes de los que participaron en el intento de asalto a la fortaleza y que estaban en el cementerio. Cristinita y yo no teníamos un centavo. Cogimos para el cementerio. Como dos loquitas, sin orientación, pero con mucha claridad de lo que podíamos hacer, que era tratar de salvarle la vida a los combatientes. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, yo no te puedo describir la conmoción que yo sentí y que sintió Cristinita. Había una pila alta, eran los muros del cementerio eran medio altos, pues había una pila de combatientes que llegaba más de la mitad
de ese muro y tomaba bastante espacio horizontal de hombres torturados. Este fue uno de los últimos grandes enfrentamientos entre las tropas del CEFA y los revolucionarios, quienes en momentos que se mantenían las negociaciones impulsadas por la Organización de Estados Americanos y las partes beligerantes, surge la Academia 24 de Abril, integrada por mujeres y hombres que enseñaban en guerra de guerrilla y talleres de formación. La academia surge en los primeros días de julio. Luego, ya con todas esas derrotas militares. Ya el ánimo estaba un poco caído. Ya incluso empezaba a deteriorarse hasta la moral revolucionaria de muchos combatientes. Ya se estaban dando incluso actos de robo. Ocurrieron asaltos en la zona constitucional. Sí. Del lado constitucionalista hubo muchos saqueos y violaciones. Hubo un convento de monjas ahí en San Lázaro donde se introdujeron de estos movimientos y violaron monjas. Y hubo saqueos de negocios. En la parte norte de la capital eran zonas que no eran exactamente controladas por los constitucionalistas, pero estaban con ellos, ¿me entiendes? Eso fue un desorden, eso ahí no hubo tal revolución, no hubo nada. Ahí lo que hubo mucho robo, mucha desorden, entonces se prolongó, le dijo, porque los americanos los rodearon. Entonces intervino la OEA, intervinieron muchísimas instituciones internacionales y eso es lo que alarga la situación. Pero cuando los americanos llegaron ya todo prácticamente había pasado. Quiero resaltar el legado de la Revolución Constitucionalista, la honradez. Eso estaba lleno de bancos. Nadie puede decir que se abrió una puerta de un banco y que se robó un solo centavo. ¿Quiénes estaban custodiando las aduanas? Eran los dirigentes y militantes del 14 de junio. Ahí nadie puede decir que nadie que se llevó, que se robaron, que nada. Las acciones revolucionarias se extendieron hasta el 3 de septiembre de 1965, cuando finalmente los beligerantes y la parte mediadora llegaron a un acuerdo con la firma del Acto Institucional, donde se establecía el fin de la guerra, el desarme de la población civil, salida de la Fuerza Interamericana de Paz, amnistía general para los participantes de la contienda y que estos quedaran fuera de las elecciones que debían realizarse en un plazo no menor de 6 meses ni mayor de 9 meses. Héctor García Godoy, quien fue designado presidente provisional, tenía el compromiso de organizar el sufragio. Otro de los acuerdos en la mesa del diálogo fue el exilio del coronel Camaño a Londres y el general Wessing a Panamá, principales líderes de los bandos enfrentados. Que eran los dos polos conflictivos que si se quedaban aquí pues no se garantizaba la paz. Entonces el general se fue, lo sacaron los americanos para Panamá. Y en Panamá un agente de la CIA, así como estamos tú y yo aquí, le comenzó a hacer preguntas al general, que cómo se sentía y cosas. Y le dejó una botella de whisky y una pistola 45. Y ya cuando él se iba, el general le dijo, oiga, venga acá, ¿por qué usted me deja ese whisky, esa pistola aquí? Llévesela. Yo no bebo y yo no necesito la pistola porque yo aquí estoy detenido. Este 24 de abril se cumplen 60 años desde aquella tarde de sábado en que decenas de personas salieron a las calles en protesta, amparándose en un retorno a la democracia y a la estabilidad social. Y yo te digo que sí, que valió la pena. Hay un principio que dice que las guerras no las gana nadie. La guerra la pierde el pueblo. Pero si vamos a la trascendencia, a la magnitud de lo que fue la guerra de abril, hay un dato histórico, es que esto tuvo un antes y un después.
Yo creo que valió la pena. Valió la pena, aunque sus resultados, lo que te voy a decir, puede parecer contradictorio o paradójico. Porque la revolución, primero, no alcanzamos el poder. Segundo, después, aún con las tropas interventoras norteamericanas, se hacen elecciones amañadas por esas tropas, con esas tropas, y gana Balaguer, y vienen los 12 años. Entonces tú dirás, pero ¿y valió la pena? Pero yo creo que hay una cuestión que se llama dignidad, que se llama valores y respeto. Que hay que estudiar los fenómenos históricos, que hay que pensar en ellos. Nadie duda cuando habla de Duarte como referente, ojalá como Luperón como referente, pues también Abril tiene que ser un referente para nuestra propia identidad.